Cuando alguien nos pregunta acerca de las funciones de una escalera, solemos responder con suficiencia que son dos: subir y bajar. Pero por poco que tiremos de la pregunta nos dan ganas de delimitar más las cosas. No quiero detenerme demasiado en algo obvio, pero, por ejemplo, tanto subir como bajar son acciones que tienen un límite natural bastante claro. Miles de turistas se agolpan en una larguísima escalera para visitar cada año la cascada de los Cántaros en el bosque valdiviano. Ni un solo turista se eleva más allá de sus 700 escalones. Y no se trata tampoco de un límite meramente técnico. La imaginación también opta por otros medios cuando se trata de llegar al cielo. Jack tuvo que subir por una planta de habichuelas, y en las ascensiones religiosas puede haber colchones de nubes y ángeles. Es rarísimo encontrar una escalera. Es cierto que hay una metáfora, existen las escaleras al cielo, pero llevar esa figura a una imagen es ridículo y vulgar. Pensar en que las escaleras al cielo dibujan una sucesión de escalones zigzagueantes es tan burdo como imaginar que asaltar los cielos es calzarse unas caretas del presidente Nixon, antifaces y bolsos estampados de símbolos del dólar para obligar a San Pedro a entregarnos unas llaves. En todo caso, lo que quiero decir es que no debemos apresurarnos a responder que hay solo dos funciones, porque hay al menos tres. Las escaleras también sirven para quedarse en el mismo sitio. No digo algo tan absurdo como que toda superficie terrestre es una escalera cuya alzada, en algunos casos como el de La Pampa, puede ser igual a cero. Al fin y al cabo, siempre estamos avanzando sobre algún tipo de desnivel. Tampoco les propongo acampar en el estrecho espacio de un escalón. Me refiero a que pensemos en las escaleras pero no en el rellano o el portal, y que descartemos toda metáfora de progresos y caídas. Ni hablar de aquella oposición que han querido hacer algunos arquitectos y artistas contemporáneos entre las escaleras y los ascensores. Porque esto no puede explicar tan bien las escaleras mecánicas y nada de ese desplazamiento que ocurre desde los escalones hacia los engranajes igualmente escalonados donde muerden las correas. ¿Qué queda? Lo más habitual es que la escalera se convierta en un testigo, y en cuanto se introducen las memorias y las relaciones entre las personas, las escaleras se nos aparecen como una fuente inagotable de pasiones humanas, un ovillo enredado de hilos cortados, una bola cómica y patética, es decir, una comunidad de vecinos. Pero podemos llevar las cosas aún más lejos. ¿Qué puede querer decir vivir en unas escaleras o pensar las escaleras al margen del flujo y el tránsito? Quizás lo más denso que encontremos sean objetos literarios. No hemos avanzado ni un milímetro desde que Georges Perec nos alertase sobre un problema que hasta esta tarde había quedado descuidado. No pensamos lo suficiente en escaleras. Alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Bueno, esto es Naufragio en Marcha, Summer Edition. Hablando de escaleras, como bien se dijo. Una primera cuestión. Creo que vinculada con lo que se dice esto. ¿Un peldaño constituye una escalera? Una superficie plana, de alguna manera, si es imperfecta y tiene alguna inclinación, ya la contiene a la escalera. Es un germen de escalera, ¿no? No sé, habría que ver cuáles son las definiciones técnicas, ¿no? de las escaleras. Pero un peldaño, digamos, si es como ese lugar de reposo, de descanso, pues el reposo y el descanso nunca están a nivel de tierra, ¿no? Siempre tienen una elevación o un descenso. Uno se sube a un podio para descansar, ¿no? Se sube a un podio o desciende un poquito. Sí, yo creo que en la ciudad las escaleras pueden asumir muchísimas formas, ¿no? Pero creo que hay una definición mínima de alzada y de sucesión de espacios paralelos ligeramente desviados, ¿no? O abruptamente desviados después de un descanso. Pero en cualquier caso tiene que haber algo de sucesión. Yo creo que un solo escalón
es poca escalera, ¿no? Es muy poca escalera. Pero para mí también por esto, porque la regulación de la escalera contiene la siguiente norma. No puede haber desproporción entre los peldaños para evitar las caídas. Mismo, una de nuestras formas primitivas que hemos adoptado para evitar el hurto, antes de que llegara Securitas Direct, era en las casas poner escaleras, poner peldaños a distintos niveles para que el maleante tropezara y cayera y escucháramos el tropezón. Porque con escaleras a distintos niveles nos caemos, ya está. Esa es, ¿qué define al ser humano? Si tiene un escalón distinto al precedente, se cae. Pero igual que la tenencia de armas puede derivar en accidentes domésticos, yo creo que esta técnica también puede resultar en caídas de familiares que no estaban avisados o de visitas, ¿no? Que claro, no... pero quizás si esta escalera se pone en un lugar de la casa que uno no utiliza, pero se supone de fácil acceso, pero uno no utilizaría, el resto está más bien protegido. Este se deja como una invitación. Claro. Bueno, es una trampa, ¿no? Una trampa. Me hiciste pensar en aquella técnica del profesor de Madadayo, de la película de Kurosawa, que para los ladrones había puesto una serie de carteles en la parte trasera de su casa y que los invitaba a hacer una especie de recorrido que terminaba por la salida, recorrido en el que no había ningún objeto de valor, pero claro, quizás con algunos ladrones más o menos ordenados funcionaba, ¿no? Yo creo que era una solución igual de eficaz, pero un poco más romántica. Bueno, tenemos algunas definiciones. Vamos a definir escalera. No vamos a leer las instrucciones para subir una escalera de Cortázar. No ahora. En algún momento lo vamos a leer. Pero por ahora tenemos dos. Implica un n siendo n mayor a 1 de peldaño, y los n deben guardar la misma proporción. Evidentemente, esto nos desplaza horizontal y verticalmente, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que hay involuntariamente la ciudad nos pone esa trampa continuamente, calculando mal la pisada. No sé si les sucede a ustedes de tener que pasar por escaleras que tienen una pisada demasiado larga, entonces uno siempre tiene que pisar con el mismo pie, ¿no? No te da tiempo a hacer dos pasos y no da para caerse, pero sí para estar incómodo, ¿no? Correcto. La escalera debe permitir lo siguiente. Con un cierto esfuerzo debe permitir la subida de 2 peldaños de un paso. Con un cierto esfuerzo. No normal, pero lo debe permitir. Y 3 tiene que ser imposible. Leí una especie de relato de Dino Buzzati que se llama Sueño de escalera, en el que un joyero tiene un sueño que es una pesadilla. Bueno, el hombre escucha un pequeño ruido en el rellano, lo que sea, se levanta y sale a buscar al ladrón, pero los peldaños empiezan a cambiar de medidas y al final se empiezan a abrir abismos, ¿no? Y lo más horroroso es que los escalones se vuelven barras, ¿no? Ya no tienen ángulo. Yo no me asusté mucho, se supone que tiene que ser un cuento de terror, pero me parecía bastante acertado, ¿no? Como pesadilla, porque es verdad, lo que más tememos de una escalera es... bueno, y desaparecían los pasamanos, ¿no? Desaparecían los pasamanos y las barandillas. Quedaban de a tramos, y cuando el hombre iba a buscar un tramo, también se desvanecía, bueno. Claro, la escalera sin pasamano es otra cuestión. ¿Habría que incluirlo en la definición propia de escalera? El punto de apoyo. Sí, como elemento fundamental, sí, ¿no? La escalera tiene que tener la barandilla, la huella, la contrahuella, un ángulo concreto. Es como todo un arte para poder definir
como escalera. Una escalera transparente, por ejemplo, ¿no? Como esos puentes transparentes con suelo de cristal que se han hecho en algún lugar, que nadie puede pasarlo sin ir agachándose y fijándose a la superficie porque ve lo que hay debajo, ¿no? Una escalera completamente transparente sería dificultosa de subir, ¿no? Y la barandilla, claro, si no existe el punto de apoyo, también, ¿no? Es algo inquietante. El récord mundial, los récords Guinness, que es un libro cabecera de este programa, se dice que al parecer la escalera más grande del mundo, o la que tiene más peldaños, está en la India y son unos 14.000 peldaños, 1,5 kilómetros más o menos de ascenso. Y eso, al parecer hay una fiesta anual de vamos a ver si subimos, y etcétera, etcétera. ¿Tiene descansos? ¿Tiene descansillos? Tiene que tener descanso. Yo como propietario de una escalera, no, como inquilino, usufructuario de una escalera helicoidal, una escalera en hélice. Sí. Que esa es otra cosa que, bueno. La padezco la escalera. No es algo que... a ver, nosotros estamos en una ciudad de mucha escalera. Hay mucha escalera. Hay demasiada escalera. Donde no se ha implementado lo suficiente el transporte, una cosa que vamos a hablar en segmentos venideros, de incorporar a la ciudad la facilidad de la escalera. Porque uno de los problemas que habíamos tratado en un comienzo, cuando pensamos esto, es la escalera permite el descanso o auspicia la velocidad. ¿Es para llegar más rápido a la cima o para ir más lento? Una cosa que se potencia, claro, con la escalera mecánica. Yo creo que eso es para ir rápido, ¿no? Ahora es para ir rápido. Entiendo que en un momento las casas, que a veces, bueno, eran de familias burguesas, ¿no? Y estaban ocupadas por más o menos el mismo núcleo o gente más vinculada, tenían en los descansos algunas sillas y tenían algunos elementos, ¿no? En los que tal vez la gente se reunía. Yo tengo imágenes en la cabeza de películas que no podría citar, en la que los chicos en estas corralas, por ejemplo, se sientan en la escalera, ¿no? Y la escalera la escalera misma como asiento, sí. Es fundamental. Sí. Claro, eso entorpece el paso, ¿no? Y con respecto a esto, vos hablás de la ciudad de Alicante y las escaleras. Yo sé que en algunas viviendas que tienen, en la que las escaleras, no sé cómo se llama técnicamente esta forma de escalera, pero en la que uno tiene que atravesar un pasillo cada vez que sube un piso, ¿no? Sé que hay más tiempo para descansar. Hay una mínima porción de paseo, creo. No sé, vos cómo ves esa experiencia. Cuando las escaleras son exteriores, pero tienen alguna parte de pasillo cubierto, ¿o cómo? No, cuando son interiores. Cuando son interiores y tienes que coger el tramo siguiente. Ajá. Del otro lado, ¿no? Claro, pero el punto de salida, el desplazamiento horizontal es inexistente. Entonces, eso es Claro, hay un zigzag. Dibujan un zigzag y bueno, uno coge siempre el siguiente tramo. Sí. En el lado opuesto, después de una pequeña caminata en la que vio un par de puertas de vecinos, claro. Y en las que quizá accidentalmente se escape algún rumor, alguna, ¿no? Sí. El descansillo de la escalera, ¿no? Dentro de las escaleras de vecinos, esos tramos es el descansillo, ¿no? Y que claro. Al descansillo dan las puertas, ¿no? Son como esos espacios de transición que no son ni públicos ni privados, o sea, una escalera dentro de una casa. Sí. Tiene un aspecto de uso privado, ¿no? Y
Pero dentro de un bloque de edificios la escalera tiene otra función, porque no es ni el espacio público, porque está a través del portal, está separado de la calle. Porque está el felpudo, bienvenido. Eso, justo. El felpudo da... Pero el descansillo y la escalera en sí misma y el portal, donde muchos niños juegan en el portal, ¿no? Y los vecinos se quejan porque van a bajar y están los niños ahí jugando en el portal. Tiene un carácter semipúblico o semiprivado, porque ya la escalera ya cumple otra función. No llega a ser externa del todo, salvo en algunos apartamentos turísticos y de verano, que las escaleras tienen gran parte de su trayectoria circula por la fachada del edificio. Eso también es muy bonito, ¿no? Que puedes ir subiendo y te ven cómo vas subiendo, ¿no? Y tú ves el exterior, ¿no? Como los edificios neoyorquinos de las escaleras de incendio, esas cosas. Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Escaleras externas o internas, ¿no? Ese juego ahí de lo público y lo privado, cuando vas entrando por una escalera de vecinos, es como que estás entrando a un espacio que está entre medias de las dos cosas. No es la ciudad, pero tampoco es la casa. Directamente es otra cosa, ¿no? Está ahí. Por las bolsas de basura que dejan las puertas, algunos, yo diría que estamos en la ciudad. Quizás la ciudad acentúe el carácter o esa distinción entre el espacio público y el privado, ¿no? Entre las escaleras. Quizás haya una mayor hermeticidad o un mayor hermetismo, no sé cómo, ¿no? En esas escaleras de la ciudad, no sé, yo pensaba antes en las corralas o en los conventillos, sí, ¿no? Donde, bueno, esa distinción entre y quizás algunas puertas quedan abiertas buena parte del día. Quizás eso no estaba. Yo traje, como había citado ahí a Perec, traje él tiene 12 capítulos en la vida, instrucciones de uso, donde habla de las escaleras, o donde, bueno, esos son momentos de transición entre capítulos. Se sabe que la vida de instrucciones de uso es una novela que intenta resolver un problema de ajedrez, ¿no? Y también dibujar con la escritura la sección de un edificio, ¿no? A partir de un dibujo de Saul Steinberg y de dibujos que eran más o menos conocidos en el siglo XIX, ¿no? Donde se corta en sección un edificio y uno ve todo lo que pasa en esos pequeños mundos de la vida burguesa, ¿no? Y en un lado se ve la escalera, ¿no? Y yo creo que es central en esta novela el elemento de la escalera, y hay un solo capítulo en el que habla realmente de la escalera, después de haber dicho en otro libro, Especies de espacios, que quería escribir esta novela cuando no la había escrito, y que hay que hablar más de escaleras. En la escalera, 1. Sí, podría empezar así, aquí, de un modo un poco pesado y lento, en ese lugar neutro que es de todos y de nadie, donde se cruza la gente casi sin verse, donde resuena lejana y irregular la vida de la casa. De lo que acontece detrás de las pesadas puertas de los pisos casi nunca se percibe más que esos ecos filtrados, esos fragmentos, esos esbozos, esos inicios, esos incidentes o accidentes que ocurren en las llamadas partes comunes, esos murmullos apagados que ahoga el felpudo de lana roja descolorido, esos embriones de vida comunitaria que se detienen siempre en los rellanos. Los vecinos de una misma casa viven a pocos centímetros unos de otros. Los separa un simple tabique. Comparten los mismos espacios repetidos de arriba a abajo del edificio. Hacen los mismos gestos al mismo tiempo. Abrir el grifo, tirar de la cadena del váter, encender la luz, poner la mesa. Algunas decenas de existencias simultáneas que se repiten de piso en piso, de casa en casa, de calle en calle. Se atrincheran en sus partes privadas, que así llaman, y querrían que de ellas no saliera nada, pero lo poco que dejan salir, el perro con su correa, el niño que va por el pan, el visitante acompañado o el importuno despedido, sale por la escalera. Porque todo lo que pasa, pasa por la escalera. Todo lo que llega, llega por la escalera. Las cartas, las participaciones de bodas o de funciones, los muebles que traen o se llevan los mozos de las mudanzas, el médico avisado urgentemente y el viajero que regresa de un largo viaje. Por eso es la escalera un lugar anónimo,
frío, casi hostil. En las casas antiguas había aún peldaños de piedra, barandillas de hierro forjado, esculturas, grandes hachones, a veces una banqueta entre piso y piso para que descansara la gente mayor. En las casas modernas hay ascensores con las paredes llenas de grafiti que quieren ser obscenos y escaleras llamadas de socorro, de cemento desnudo, sucias y sonoras. En esta casa, en la que hay un ascensor viejo, casi siempre averiado, la escalera es un lugar vetusto, de una limpieza sospechosa, que se degrada de piso en piso siguiendo las convenciones de la respetabilidad burguesa. 2 espesores de alfombra hasta el tercero, uno luego, y ninguno en las 2 plantas que están debajo del tejado. Yo creo que esa descripción resume bien Sí. casi todo lo que se puede decir sobre escaleras. Bueno, Sí, y en parte es que, recoge cosas de lo que veníamos diciendo, ¿no? De ese carácter semipúblico de un espacio que es de todo y es de nadie al mismo tiempo. Y lo que dice al final de cómo a medida que se va subiendo la escalera va perdiendo supuestamente valor. Claro, eso es lo que sucede justo antes de la introducción del ascensor. La subida a los edificios conforme van creciendo las ciudades en altura, mientras no existe un elemento mecánico que te permita subir, ¿no? Como el ascensor, los pisos superiores son los de menos valor, ¿no? De ahí las buhardillas de París del siglo XIX estaban ocupadas de artistas, poetas, malditos y tal, precisamente por eso, porque era lo más barato de pagar, ¿no? Y qué suerte que existieron aquellas buhardillas, ¿no? Pero claro, con la introducción del ascensor cambia completamente. Es decir, se invierte la jerarquía. El ascensor es como el antagonista total de la escalera. Esa escala social, ¿no? En la que dentro del edificio se podía reproducir de manera inversa la clase social. Las plantas más bajas y las plantas nobles estaban más cerca del suelo y las más altas, ¿no? Era la buhardilla y un poco más alto el palomar, donde en muchas casas estaba ahí el palomar. Tal como en el teatro, ¿no? Como en el gallinero. Después el ascensor invierte eso, ¿no? Y es una... Porque el ascensor ya es un espacio privado en sí mismo en este sentido. Ninguna escalera te va abriendo sus puertas, te deja en la entrada de tu casa. Ajá. Cosa que pasa con el ascensor. Se abre el ascensor y si uno toca el piso 114, se encuentra en una fiesta con vistas a no sé dónde. Ajá. Y una escalera nunca va a permitir eso. Claro. Sin embargo, la escalera, y eso es curioso, y apunta también al espacio privado. Lo que decía de eso, la escalera de casa, que no tiene nada, pero sí que tiene esos ornamentos y hay cierto cuidado hay unas figuritas en la pared y la escalera tiene su encanto, la escalera. Claro. Puede ser un pequeño bálsamo para el sufrimiento que te supone. Los terceros de pisos altos que me esperan. Sí, bueno, y por lo general la escalera, cuando forma parte de una casa privada, la escalera da paso hacia lugares más íntimos. Es decir, no se encuentra la cocina o el salón en la segunda planta, por lo general, sino que se asciende a las habitaciones, ¿no? O claro. Claro, es decir, la parte baja es más común, es la más abierta, incluso hay un portal en las casas antiguas, había un portal que hacía de transición entre la calle y la casa, que podía ser el recibidor, donde podía entrar gente ahí que era ajena a la casa, pero claro, esas escaleras ya dentro ya te iban a un espacio más íntimo, ¿no? El hecho de subirlas, ¿no? Era también un elemento disuasorio, ¿no? El subir la escalera, ¿no? Y que crujiesen las escaleras también estaba bien, para saber quién subía y quién bajaba, ¿no? En algún momento. Claro, y todo era como algo más íntimo. Lo que dice Perec en el texto, la escalera de hormigón o de cemento, ¿no? Que hay en los edificios de vecinos, ya no cumple esa función. Es decir, tiene una función más ambigua,
¿no? Que está ahí a medio camino, porque no permite el acceso a la intimidad. Te lo corta el felpudo de bienvenida ahí, se acaba, ¿no? Sí, él divide como en un eje vertical, ¿no? Otro horizontal, y después como uno que distingue entre lo privado y lo público o lo colectivo, ¿no? Y yo creo que en esa división, en esos ejes, tampoco el ascensor viene a resolver tanta cosa, ¿no? Claro, es verdad que invierte un poco la situación, ¿no? La jerarquía de los pisos. Pero esa distinción entre lo público y lo privado yo creo que es lo fundamental, ¿no? Claro, el ascensor realmente afina mucho más o refuerza mucho más ese tabique, ¿no? Pero en definitiva la escalera moderna, bueno, es eso, ¿no? Ya, aunque no haya ascensor, tampoco se resuelve el tema de la colectividad por la propia disposición de la escalera, por los espacios comunes, por eso a mí lo que me gusta del texto de Perec y bueno, y después creo que está en este libro de especies de espacios, él va examinando todos los elementos de la ciudad, ¿no? Y va desde el espacio hasta pasando por las calles, la ciudad, su ciudad, los países, las fronteras, el universo, ¿no? Va pasando por todos los inventarios posibles. A mí me gusta que de alguna manera en esa idea de inventario se suprime o se deja un poco de lado la conexión, ¿no? La entrada y la salida, ¿no? Bueno, no miramos tanto esto, ¿no? Vamos a ver la escalera como tal, ¿qué pasa? ¿Qué es la escalera? Uh-huh. Y creo que eso yo creo que hay una incógnita ahí todavía, ¿no? ¿O no? Algo que se puede resolver de manera mágica, o literaria con el Aleph, ¿no? Encontrar en la escalera un objeto que es el inventario de todos los inventarios posibles. Que eso esté en una escalera de un eso sótano. Está en el negativo de la escalera, en el escalón 19, ¿no? Está el Aleph. Uh-huh. Pero me gusta que la crítica de Perec, al final, más allá de la nostalgia que tenga o de la cosa antimoderna que tenga, entra dentro de esta fascinación del inventario y de la separación de los elementos de la ciudad y de la vida, ¿no? Y la escalera es uno cerrado, del que no hablamos suficiente, ¿no? Uh-huh. Él pone ese tabique, ¿no? Para poder examinarlo. No sé si se entiende hacia dónde voy, ¿no? Hay que desconectar al final la escalera de la entrada, de la vida privada, de todo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queda? Bueno. Otra imposibilidad de la escalera son las escaleras de Escher. Y hoy viendo me llamó la atención un poquito esto porque al parecer había dos, no sé si matemáticos, pero bueno, vamos a decir una cosa así, unos académicos que se fascinaron un poco por las situaciones imposibles de Escher y escribieron sobre un triángulo de escaleras que no ascendía ni descendía, y donde citan a Escher, y Escher toma, le mandan el capítulo, el artículo y Escher lo toma para hacer después el ascenso y el descenso con las escaleras. Esto los Penrose son padre e hijo los que escriben esto, y después cuando ven la pintura le critican critican algo de lo que de cómo estaba plasmado eso. Está claro, no les gustó. Ya no era teoría, ¿no? Bueno, yo creo que estaría bien también pensar esto ya concretamente en la arquitectura posmoderna, ¿no? Antes hablábamos del edificio Buenaventura de Los Ángeles que describía Jameson, cómo se planteaba como un mundo
cerrado, ¿no? Donde la entrada las entradas están disimuladas, ¿no? Decíamos que llegás a un piso, no sé si un sexto piso, decíamos, ¿no? Y luego desciendes por las escaleras para tomar un ascensor y bajar al hall, ¿no? Pero claro, la arquitectura o la utopía de hacer estas pequeñas ciudades que pueden ser los edificios y los centros comerciales, también tienen algo que decir, ¿no? Sobre las escaleras. Sí, bueno, empieza con la utopía moderna, ¿no? Hay una cosa de Julio Camba, que tiene un libro que se llama La ciudad automática, donde él dice, primero se inventó el acero, después se inventó el hormigón, después se inventó el cristal, después se inventaron los ascensores eléctricos y solo después se inventaron los rascacielos para poder meter todas esas cosas dentro, ¿no? Y el edificio se convierte en sí mismo como una especie de ciudad, ¿no? En miniatura. Y las escaleras, claro, Julio Camba no introducía las escaleras mecánicas en esa relación, pero se podrían haber incluido también, ¿no? Como esos inventos que permiten automatizar la ciudad y los edificios, ¿no? Claro, la arquitectura postmoderna puede jugar con esos elementos, es decir, ya no hay una entrada y un hall que te distribuye hacia las escaleras o los ascensores, sino que tienes que subir por un sitio para bajar después hasta el hall, ¿no? Pero la utopía moderna precisamente era eso, ¿no? Le Corbusier en los años 30, en el 35 por ahí, hace un viaje a Nueva York y escribe un libro que se llama Cuando las catedrales eran blancas, que es el relato de su viaje a Nueva York, donde él defiende que los rascacielos de Manhattan no son lo suficientemente altos. De hecho, el subtítulo del libro es Viaje al país de los tímidos. Y les dice que tienen que hacer los rascacielos más altos aún, ¿no? Entonces, ante la pregunta de un periodista, bueno, pero claro, los rascacielos al final dependen de los ascensores y de una figura que era el ascensorista, es decir, que era el que manipulaba el ascensor, ¿no? Y dice, bueno, es que aquí los ascensores funcionan. En Europa puede que no, pero aquí funcionan. Justo en ese momento, a la semana de estar Le Corbusier en Nueva York, se declara una huelga de ascensoristas que paraliza en parte ¿no? Y se lo dicen. Y dice, bueno, es que no está exenta la arquitectura de la historia, ¿no? Es decir, puede suceder. Pero ahí está, en esa anécdota de Le Corbusier está contenida, ¿no? Esa utopía de poder ascender sin necesidad de una escalera y que dentro de un edificio moderno se pudiese romper esa jerarquía, ¿no? Entre distintas plantas. Con la introducción del ascensor, supuestamente el modernismo arquitectónico rompía esa jerarquía que había anteriormente, ¿no? Pero introducía otras y introducía nuevos problemas, ¿no? Técnicos, arquitectónicos, que Jameson, en lo que estábamos comentando antes, ¿no? Encuentra un ejemplo donde eso se invierte totalmente, ¿no? Y dice, bueno, ya no hace falta esto. Claro, lo paradójico es que al tiempo que la escalera deja de tener sus ornamentos y bueno, termina siendo reemplazada en parte por estas máquinas, ¿no? Que son completamente funcionales, ¿no? O bueno, pretenden serlo. Al final, esto le da mayor autonomía a la escalera, ¿no? Uh-huh. La escalera deja de estar integrada, pero gana una autonomía. Portman, el arquitecto del edificio Buenaventura, las describía como unas esculturas cinéticas, ¿no? Que lo fascinaban y tenían un valor en sí mismas, ¿no? Que, claro, ya no habla Jameson de que no servían para el movimiento, sino que encarnaban el movimiento mismo, ¿no? Ya está, ¿no? Más allá de que circule una turba de gente comprando, ¿no? y paseando por el hotel o por el centro comercial, al final, bueno, eso ya está en movimiento y ya cumple su función, ¿no? Por sí mismo. La escalera mecánica, ¿hablamos ya de la escalera mecánica? ¿Estamos hablando de la escalera mecánica? ¿Ya propiamente? ¿Ya está? Claro, sí, sería
Eso, la escalera mecánica, que aunque no lleve nadie encima, el propio movimiento de la escalera mecánica ya significa, ¿no? Una dinámica. Y sin embargo, hay un cambio de paradigma con la escalera mecánica. La escalera mecánica ya te dice si estás subiendo o estás bajando. Eso es un antes y un después. Eso es cierto, porque la escalera tienen el mismo momento y lugar, la subida y la bajada son una misma cosa. No hay diferencia. No, eso es fundamental, claro. Sí. Y la primera cosa que hace un niño cuando lo dejan subir solo, ¿no? Y cuando le sueltas la mano, porque consideras que ya es suficientemente grande como para subirse ahí, intenta ir por la otra escalera, por el sentido contrario, ¿no? A ver qué pasa. Es el primer impulso de un niño en la ciudad, ¿no? Una de las ventajas que se veía en la escalera mecánica es que rompiéndose, es que quedando inutilizada en su función, seguía siguiendo escalera. Y que empieza la escalera mecánica no como tal, no como peldaño, sino como una cinta transportadora, que ahora ya las cintas transportadoras ya no se elevan, o algunas sí, ¿no? En el aeropuerto hay... En el aeropuerto, claro. En el metro en Bruselas hay también, en algunas estaciones que son muy grandes. Suben también. Lo que yo no he visto nunca, no he estado nunca, pero son las escaleras en espiral, en hélice, mecánicas. Ajá. Pero que las hay. Las hay, sí. Porque en principio parece que solo son para tramos rectos, pero sí que hay escaleras curvas que son escaleras mecánicas. En el metro de Buenos Aires había unos carteles que advertían a los más remolones que ese lugar no es para descansar y que si están tan cansados se desplacen un poquito a la derecha y dejen pasar a la gente que de verdad está usando las escaleras del metro, ¿no? Pero me acuerdo de estos carteles, ¿no? Dicen, ponte a la derecha, por favor. Claro. Mucha gente llega a la escalera mecánica y no sé qué se piensa, ¿no? Claro, es que hay como dos usos. La escalera mecánica como algo que impulsa tu propio subir de la escalera, no te exime de seguir subiendo la escalera, sino que en cada peldaño que tú avanzas, la escalera te va multiplicando ese esfuerzo. O quien usa la escalera mecánica como una suerte de ascensor. Te sitúas en el peldaño y dejas que te suba. Entonces ahí hay como dos grandes corrientes, digamos dos escuelas filosóficas, podrían ser, de quien utiliza la escalera mecánica como un auxiliar de su propio esfuerzo al subir la escalera y quienes como lo un utilizan, protoascensor. claro, y quienes lo utilizan como una especie de montacargas situándose en un peldaño. Pero no en provincia, pero no siento provinciano como nosotros, pero en las grandes urbes, si uno se para a la izquierda detenido, es un insulto. Hay sanción colectiva de Hay escupitajos, miradas insultos. aviesas, sí. Sí, es prácticamente convertirse en un ludita de... No estás paralizando la máquina completamente. Sí, es una forma de vulnerar las normas no escritas de urbanidad en todos los lugares, pararse ¿no? a la izquierda de la escalera del metro. Pero es que las escaleras mecánicas tienen un componente que depende de dónde estén. Porque en un lugar como el metro, donde la circulación es lo que prima, no hay nada que ver en una escalera del metro. Es decir, donde la circulación prima, pero ¿qué pasa con las escaleras mecánicas de los centros comerciales? Donde además creo que una de las primeras estuvo en Harrods, ¿no? Creo la más antigua que está funcionando está desde 1920 en unos almacenes de Nueva York que se llaman Macy's y siguen en funcionamiento. Ahí la escalera mecánica, creo que la primera fue, ¿no? Me habías dicho en Coney Island, ¿no? En Coney Island, la escalera mecánica, al parecer se patenta en 1892, se implementa en el 96 en Coney Island, pero como cinta transportadora. Eso es. Que es parte como una especie de parque de atracciones, ¿no? Realmente. Dentro de un centro comercial, la escalera mecánica no tiene esa función de circular rápido. Es también una forma de contemplar
¿no? Lo que hay Y ser contemplado. Y ser contemplado, claro. Entonces, ahí dentro de un centro comercial no se vería tan mal el que alguien estuviese parado en un peldaño y ir subiendo lentamente. Claro, en el metro tiene otra función, ¿no? Porque... Sí, es cierto. Y otro, grandes usos. Bueno, entonces, metro, aeropuerto, por supuesto, y casinos. Porque las helicoidales en Estados Unidos, por ejemplo, hay una en un centro comercial en San Francisco y las otras dos en Las Vegas. Claro, Las Vegas necesita escaleras mecánicas. Sí, es que al final los casinos son... Yo estuve una vez en uno y me parece el lugar más frenético que visité en lo que se refiere a lugares de entretenimiento o de supuesto disfrute, ¿no? Supongo que en los casinos es obligado ponerse a la derecha, ¿no? Pero los casinos, claro, ahí puede ser también... ¿No tiene algo también de centro comercial? Yo creo que sí. Yo no sé si no hay en Las Vegas incluso cintas transportadoras que cruzan, que conectan casinos de una calle a otra. Puede ser. No pasa nada. Es curioso que ni las escaleras mecánicas ni las cintas transportadoras se hayan llevado fuera de los interiores con éxito. Es decir, algunas ciudades sí que han implementado algunas escaleras mecánicas, pero siempre con mucha crítica. Y ha generado polémica entre... como si la gente prefiriese seguir subiendo las cuestas o las escaleras a tener ese elemento que parece extraño a lo que es la ciudad, ¿no? Poner una escalera mecánica para subir, yo qué sé, al Castillo de San Fernando, al Castillo de Santa Bárbara. Sí, ¿no? Antes se intentó poner un tobogán en no sé qué pueblo, sí, ¿verdad? ¿no? Hace un tiempo, sí. que fue una catástrofe porque la gente bajaba con las bolsas de la compra y salía disparada, ¿no? Ya estaba la tortilla chafada además, ¿no? Un tobogán necesita Y con un controlador cebolla. sí o sí. Porque claro, la vieja que llega al fondo, el tiempo de recuperación, claro, eso quién lo mide. Hasta que puede incorporarse, ¿no? Eso necesita alguien que lo que te ve. Bueno, en la exposición esta de 1909, donde se inaugura la primera escalera mecánica, cinta transportadora en España, está claro, afuera del edificio porque era parte de una exposición. Y ahí te cobraban 10 céntimos, que podríamos decir que es el equivalente ahora a no sé, por ejemplo, un cuarto de litro de gasóleo. Estaba en un edificio en Valencia, ¿no? Un edificio en la fábrica de tabacos, ¿no? Y solo llevaba hasta la primera planta, hasta ¿no? la primera planta. Sin necesidad de entrar al edificio ni subir las escaleras, ¿no? Te transportaba directamente. Por fuera, claro, por fuera. Uh-huh. ¿Y qué hay de otras formas posibles de escaleras? Porque, claro, podemos naturalizar con más dificultad hoy en día las camas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya podemos imaginar camas de otras formas. Podemos imaginar camas que... ¿Cama? Sí, o disponer un folio de otra manera que no sea vertical, ¿no? Sí. Yo creo que Pero más o menos todo el mundo es consciente que un... la forma de una cama es una forma histórica, que hay sociedades que se acostaban de otra manera en lugares, o que podían disponer la cama de otra manera, o los colchones o lo que sea. ¿Sí? Ahí están las hamacas, por ejemplo, o no sé, ciertas comunidades tupí se acostaban en el suelo, por ejemplo, no lo sé. Pero y las escaleras, yo no podemos pensar otro tipo de escaleras Claro, mecánicas que más allá de la cuestión técnica, que yo no la controlo, pero
¿Podría subir de otra manera esa escalera? ¿Podría disponer esos segmentos de una manera diferente? Bueno, esto no está estrictamente relacionado, pero un poco. Estas mecánicas helicoidales y tal, hay una en Osaka, en Japón, que parece que conecta distintas formas también de... Terminan siendo las escaleras que conocemos, pero conecta distintas formas de escalera en un mismo tramo, digamos, en la misma estructura va modificando la forma que adopta. Pero bueno, no es lo que... Claro, pero son escalones de una alzada de 18 centímetros y una pisada de tanto, ¿no? Claro, huella contra huella y... que se transforma en cinta, que vuelve a recto, Claro. tal. Sí. Sí, pasar de cinta a peldaño, sí, pero no es estrictamente a... Claro, pero yo creo que esa disposición de la escalera como para conectar distintas plantas es que está muy unida a una forma de construcción de la ciudad. Por eso igual no se puede ver antecedentes. O sea, se convierte en un requisito y a la vez un impedimento. Cuando se pasa de cierta altura ya se convierte la escalera en un impedimento. Y de ahí todos los ascensores y otro tipo de formas para evitar ese esfuerzo. Pero está ligado a la construcción en altura, ¿no? Sí, ahora que lo pienso, cuando estaba preparando un poco, leyendo cosas sobre escaleras, me encontré con algún proyecto de arquitectura donde se vivía directamente en una escalera, ¿no? Se concebía una casa como una sucesión de espacios escalonados de diferente tamaño y forma. Pero claro, era como un uso continuo de la escalera, ¿no? Y uno igual sube a una habitación o a una pieza y está... Pero eso contradice nuestra sucesión primera. Un salón que tiene el comedor en un plano y el living En otro. No es una escalera. No es una escalera. Claro. Bueno, parece que algunos Ahora, arquitectos... si por ejemplo, si uno fuera del living con un escalón y quisiera llegar a la cocina, que después es otro escalón, ahí tendría una escalera donde hay un enorme peldaño que tiene el comedor como... Claro, el transporte, o sea, caminar por un peldaño horizontalmente durante 1 kilómetro. Uno sube verticalmente sus 20 centímetros, después camina 1 kilómetro y luego tiene el siguiente... Bueno, la agricultura de la zona, con los bancales. Las terrazas. Que también las terrazas las terrazas tienen también una jerarquía, determinada, ¿no? Determinados terrenos, según la disposición, ¿no? Tienen un precio u otro. Sí, sí. Y hay gente que se dedica a reconstruir las lindes, ¿no? No sé qué nombre tienen estos muros de piedra, ¿no? Sí, los muros de piedra, sí. Bueno, había un oficio, ¿no? Que consistía en hacer esos muros, pero también había una jerarquía y claro, yo creo que ahí en esas, sí que en las terrazas hay una sucesión diferente, ¿eh? Claro que las formas son diferentes, se integran en el terreno de otra manera y de alguna manera se vive ahí, ¿no? Podría ser una forma de vida en una escalera, ¿no? Teníamos... ¿quieren escuchar algunas cosas que hizo Tiberio durante su mandato? Uh-huh. Lo estábamos esperando. Dice Suetonio en las vidas de los Césares. Dice: hay una escalera, en algún momento van a aparecer algunas escaleras. Así que paciencia. A ver. Sí, paciencia. Se lanzó luego a todo tipo de crueldades sin que le faltara jamás ocasión, persiguiendo primero a los familiares e incluso a los simples conocidos de su madre, luego a los de sus nietos y nuera y finalmente a los de Sejano,
a cuya muerte siguió su mayor exhibición de ferocidad. Con ello quedó especialmente manifiesto que no era tanto que se hubiera acostumbrado a las instigaciones de Sejano, cuanto que este personaje le había suministrado las ocasiones que buscaba. Por más que osara describir en un comentario, en el que resumía y condensaba toda su vida, que había castigado a Sejano al descubrir que odiaba encarnizadamente a los hijos de Germánico, su hijo, aunque fue él mismo quien los hizo matar. Dice un poco más adelante, ¿no? Suetonio: todos los castigados fueron arrojados a las hegemonías y arrastrados con el gancho, 20 en un solo día, entre ellos mujeres y niños. Como según el uso establecido no era lícito estrangular a las doncellas, las niñas que todavía no habían llegado a la pubertad eran previamente violadas por el verdugo y luego estranguladas. Qué simpático. Las vírgenes no pueden ser torturadas, entonces las violamos primero. Para que todo sea acorde a la normativa. A la normativa. Las hegemonías eran, al parecer, unas escaleras que había ahí en Roma, cuya ubicación es, al parecer, un poco incierta, pero era en la época así de Tiberio, sobre el 50 por ahí después de Cristo, y al parecer se ejecutaba, había mucha gente, pero la hegemonía es palabra de la RAE, como deshonra, porque era una muerte deshonrosa. Ser ajusticiado en la hegemonía, en las escaleras. En las escaleras. Las escaleras como elemento violento, ¿no? Y de agresión y de tortura. No sé si es cuando eran estudiantes, pero sé que hay una anécdota sobre Cézanne, el pintor, y Solá, en la que Solá, creo que esto lo cuenta Dolina además, ¿no? En la que Solá intenta auxiliar a Cézanne cuando cae rodando por unas escaleras, pero a Cézanne no le gustaba nada que lo toquen, y caía gritando "no me toques". En un capítulo sobre escaleras y violencia y accidentes de las escaleras, claro, ¿no? Uh-huh. Hombre, hablando de escaleras y violencia, me vienen a la mente las dos escaleras famosas cinematográficamente, claro. Las de Odessa, del acorazado Potemkin de Eisenstein, y el guiño o el homenaje que le rinden en Los Intocables de Eliot Ness con esas escaleras, ¿no? Como un lugar de sacrificio también, ¿no? Ahí y es el lugar de... Claro, es el lugar de la hegemonía, de la jerarquía, ¿no? ¿Por qué determinadas instituciones, grandes palacios, catedrales, tienen unas escalinatas a las que hay que subir, ¿no? Hay un ritual, incluso el subir determinados escalones, ¿no? Siempre tienen como esa componente simbólica, ¿no? De ascensión hacia algún sitio, pero que en el curso de esa ascensión puede haber un sacrificio ahí, ¿no? También, ¿no? Hay un esfuerzo que hay que realizar. Claro, porque es un lugar de exhibición, porque al final esas escalinatas son muy espectaculares, ¿no? Y de superación, ¿no? Como Rocky. Claro. Por supuesto. Otras Rocky, escaleras. Claro. Bueno, estamos llegando ya, está anocheciendo, así que ya nosotros nos guiamos básicamente por la luz solar. Vamos a despedirnos. Instrucciones para subir una escalera. El suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniéndose la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posición momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas
quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto, que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha, abajo, envuelta casi siempre en cuero gamuza y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño de dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación, cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado de esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Bueno, ¿podemos despedir entonces Naufragio en Marcha? Sí, podemos despedir hasta la próxima entrega. Hasta la próxima. Muy bien. Un saludo. Nos vemos.